Buenos días a todos. Voy a volver a hacer el mismo chiste de ayer o el mismo comentario, que es en realidad no necesitamos micrófonos, pero para la cámara sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todos nuestros invitados, a los invitados de Lexia. Es un honor para mí estar con ustedes. Antes de empezar, quiero agradecer a la universidad por recibirnos, a la sala Carlos Chávez y a su staff que nos reciben maravillosamente. Quiero agradecer también el apoyo de Santander para esta actividad, igual que el de Ibermedia, Latam Cinema y el Centro Cultural España en México, que a través de AICID y la Embajada de España en México nos apoyan. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos a esta conversación. Ayer abrimos con esta reflexión sobre qué es el universo y cómo se mueve y cómo muta, y un poco como le expliqué a Guido cuando lo invité, le decía, bueno, ok, ese es el cosmos, ese es el universo, eso nos llenará de inspiración y de poesía, y nos dará todas las metáforas adecuadas para que nuestras comunidades sean constelaciones y los fondos posiblemente terribles hoyos negros llenos de gas. Pero más allá de la metáfora, hay una realidad pospandémica, hay una realidad en los datos, en la información. Europa está en guerra, Batman está llenando las salas, hay muchas cosas pasando en la industria, así que digamos que a partir de esta charla tocaremos la realidad e iremos contextuando los trabajos. Muchas gracias, Guido. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia Insights and Solutions. Ha dirigido cientos de proyectos, entre los que destacan campañas presidenciales, análisis de contenidos para medios, posicionamiento de marcas y especialmente el descubrimiento de Human Insights aplicables a la mercadotecnia, el branding y la comunicación. Su agencia Lexia estudia las percepciones y comportamientos de consumidores, ciudadanos y audiencias. En el ámbito de las audiencias ha colaborado con Altavista Films, Televisa, Netflix, Discovery Networks, Canal 11, Warner, Disney, entre varios. Es doctor summa cum laude por la Universidad Complutense de Madrid en Teoría de la Comunicación y Métodos de Investigación Social y es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Quiero agregar nada más que yo lo conocí cuando trabajaba en la Cineteca Nacional y que cuando tuvimos un encuentro aprendimos mucho y yo siempre quiero seguir aprendiendo y sobre todo de alguien como Guido. Así que bienvenido, Guido, estamos en tus manos y en tu voz y te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que se conectarán más tarde para ver esta presentación. Lo que nos une a Paula, a mí, a Alexia y al FICUNAM es la pasión por la gente, por las historias, por entender lo que pasa en nuestro mundo y en el caso del cine aquí empezaré diciendo que en este seminario se congregan personas de archivos fílmicos, de pequeñas salas de cine en algún lugar, desarrolladores de contenidos, promotores de festivales, toda esta galaxia de personalidades y personajes que luchan y trabajan para que esas historias lleguen a más personas, a más gente y forman parte de nuestra vida y de nuestro mundo. Eso es de lo que les quiero platicar hoy. Y como nuestro mundo está hecho un revoltijo impresionante, hoy vamos a hablar y les voy a dar piezas. Y voy a traerles como rushes o material casi crudo y la invitación es que para que cada quien desde donde esté, un desarrollador de contenidos, un festival, una sala de proyección, una televisora, quien fuere, tome los elementos y pueda construir. Van a ver que no tiene un hilo muy claro y un hilo conductor, sino son piezas para ir armando un rompecabezas. Entonces vamos a empezar. Adelante. Estas dinámicas, la concentración y la expansión. Ayer Julieta Fierro hablaba de cómo el universo se expande y al expandirse se enfría, ¿no? Eso es algo que está sucediendo con nosotros. Adelante. Primer problema que estamos viviendo prepandémico es una enorme concentración de la riqueza, ¿no? En este estudio de Oxfam nos dice claramente cómo desde 1995 el top 1% ha acumulado casi 20% dos veces más riqueza a nivel mundial que el 50% más pobre de la humanidad. Esta dinámica nos va dando un contexto importante de lo que viene después, a partir de, por ejemplo, la enorme crisis financiera del 2000,
2008-2007, que desemboca una gran cantidad de movimientos sociales que están afectando el día a día. Entonces tenemos esto, concentración de la riqueza. Adelante. Y por otro lado, una expansión impresionante en el acceso a la información. Vean esta gráfica, cómo es el uso de Internet, está Norteamérica, Europa y Asia Central, Latinoamérica, y cómo de pesar casi cero en 1990, en 2000 muy bajo, y vean ya hoy, esto es hasta 2019, el nivel de penetración que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Que mientras se concentra la riqueza hacia afuera, la expansión del acceso a la información es impresionante. Y esto tiene muchos impactos para lo que vamos a ver hoy. Adelante. Por un lado, lo audiovisual ya no es lo que era, ¿no? Yo creo que aquí nadie les tocó, o muy poquitos les tocó como a mí, ver una televisión con 5 canales y pararse a cambiarle. Ya en su gran momento era el control remoto como la gran cosa. O estos cines viejos, etcétera. Entonces, todo mundo dice que lo audiovisual ya no es lo que era. Sin embargo, adelante. Para muchos lo sigue siendo. No nos vayamos con la finta, ¿no? 54% de los hogares en México solo cuentan con señal de televisión abierta. O sea, más de la mitad del país solo cuenta con señal de televisión abierta. 75% de las personas ven canales de televisión abierta, estos son los principales que ven, y algo interesante es que el cine está ahí casi después de las noticias, ¿no? Las películas. No olvidemos la televisión, pues, es lo que les quiero decir, y sobre todo con esta vocación que se tiene de conectar con la mayoría de las personas. La televisión abierta contribuye a la convivencia e integración familiar, proporciona seguridad y confianza en contenidos, genera rituales y acompaña hábitos, propone agenda de conversación y adopta y adapta cualquier contenido. Adelante. Entonces, el tamaño, en las nuevas generaciones, pareciera ser que el tamaño no importa, ¿no? Veamos, historias hechas para la gran pantalla encuentran más espectadores en la pantalla chica y se altera el ritual de las salas de cine, pero se ve y se disfruta. Veamos qué pasa aquí en México con este video. Muy bien, entonces, no nos vayamos con la finta de que hay este dicho de este futurólogo Kutzell que dice, el futuro ya está aquí, pero está mal distribuido, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de personas en México, en Latinoamérica y en el mundo que aún no tienen el acceso a mucho de lo que ahora vamos a ver hacia adelante. Entonces, son estos desequilibrios que impactan mucho lo que sucede en la dinámica del cine y de los contenidos televisivos. Adelante. Otro poquito. Entonces, es que el problema es que hablamos de mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es un error ortográfico en el DNA, ¿no? Realmente la enorme mutación que nos está tocando ver a nosotros, la más importante de todas, es esta tremenda transformación digital. Apenas en 1997 Netflix, que como ustedes saben está tomando un papel central en lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Y la televisión y todo lo demás, en 97 te mandaba cosas para que le mandaras, mandaras tus deseos de qué película y te llegaba a la vieja usanza de la materia, ¿no? Sin embargo, en muy poco tiempo se reformó, cambió y está siendo un protagonista fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Entonces,
Facebook es de 2004, YouTube de 2005. Los smartphones, eso que todos traemos ahorita y estamos echándole un lente y estamos viendo y estuvimos mientras esperábamos checando, es apenas de 2007. Instagram es 2010. La primera producción original de Netflix es de 2015, apenas hace 7 años. Esta locura del TikTok es de 2017, ¿no? Entonces, esta es la mutación fundamental que está previa a que nos cayera el bicho, ¿no? Adelante. Fenómeno TikTok. En 2021 se rompe la barrera de los 1,000 millones de usuarios de TikTok. Adelante. Algo que también es una locura, y yo creo que sería el sueño húmedo de los surrealistas, de las vanguardias del inicio del siglo XX, es ver lo que pasa en YouTube. La manera como se está generando una serie de ideas, mensajes, locuras, donde quizá los sueños del dadaísmo se quedan cortitos, ¿no? Se suben 720,000 horas a YouTube cada día, 720,000 horas. Y el video que les voy a pasar ahorita tiene 10,000.28 mil millones de reproducciones. Y es el video más visto hasta el momento. Adelante. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Está picudo, ¿no? Bueno, este es el video más visto en miles de millones de ocasiones. Adelante. Entonces lo que tenemos es otra cosa fundamental, es la explosión de la fragmentación, la multiplicación casi al infinito de las pantallas donde podemos ver, y que se agudizó tremendamente, inclusive para temas laborales. Antes solo Adrián Arizpe y algunos visionarios era usuario de Zoom, ¿no? Ahora ya todos estamos en Zoom y bueno, todas las pantallas, las tabletas, nuestros teléfonos, las televisiones, el cine, el trabajo está lleno de pantallas. Hay una explosión de la fragmentación. Adelante. Y algo muy complejo es la reducción de la atención. Hay un cambio fundamental en cómo percibimos el mundo y hay una reducción de la atención estimulada por todo este fenómeno. ¿Qué nos dice? Mundialmente, 58 veces agarramos el teléfono y le pegamos para ver qué hay. 58 veces, obviamente como promedio mundial, ¿no? 70% de esas sesiones son de menos de 2 minutos. Ya solo 25 son de 2 a 10 y solo un 5% duran más de 10 minutos. Entonces estamos fragmentando la atención. Adelante. Estamos pegados a la pantalla del móvil. Por ejemplo, en México el promedio es de 4.39 horas cada día. Adelante. La oferta rebasa a la demanda brutalmente, ¿no? Esta ilustra muy bien, solo en internet, ¿no? Si quieres estar en Twitter, en TikTok, en Google, en Clubhouse, en Snapchat, en Amazon, en Slack, en Zoom, etcétera. Acá ya lo podrán checar a detalles, 1 minuto al día, lo que está sucediendo en torno de esas diversas plataformas. Como ejemplo, usuarios de Netflix ven 462,000 horas de contenido en cada minuto al día. Usuarios de YouTube ven 694,000 horas de contenido. Usuarios de TikTok ven 167 millones de videos. Adelante. Y bueno, aumento de la realidad virtual es otro de los temas. Una de las cosas que hemos vivido, y lo comentaré más adelante, es la importancia de esa inmersión maravillosa en la sala oscura y la gran pantalla. Acá hay otras salidas con la inmersión, como es el aumento de la realidad virtual. Por ahora se está usando más en redes sociales, videojuegos, transmisión en vivo, pero ya está en cine y entretenimiento, ¿no? Y inclusive
Cineastas como Alejandro González Iñárritu generó de Carne y Arena, y hay otras múltiples ejercicios que van más allá de la pantalla plana. Se usan también para publicidad, se usan para música. Adelante. Y aguas, ¿no? Y ahí viene el metaverso, ¿no? Es decir, si esto que está de alguna manera, como nos comentaba Julieta ayer, expandiéndose, se va a expandir más porque traen todos los recursos, toda la tecnología para empezar a generar estas realidades virtuales donde la gente, la gran mayoría de las personas que tienen a esto, se vuelcan enormemente para consumirlo y participar en él. Adelante. La tecnología y todos estos cambios también han traído una democratización de la producción, ¿no? Ya este London International Smartphone Film Festival ya existía previo a la pandemia, ¿no? Ya se estaban generando no solo que hubiere estas películas, sino que ya incluso hay festivales que las promueven, las reciben y es otra forma. ¿Esto qué genera? Una enorme democratización de la producción. Así de la manera que el Internet ha permitido el acceso a muchos, a millones y millones, a tener distintos acceso a diversa información, también a la producción, ¿no? Adelante. Y bueno, algo que viene con todo, potentísimo, y la gran apuesta de muchísimas industrias está sobre la inteligencia artificial. Claro, está el tema de que también puede ser todo un estado policíaco, ahora que está el tema de que hubo el terrible acontecimientos en Querétaro con los pleitos y la violencia desmedida. Una de las medidas que se está proponiendo es que haya face recognition para entrar, ¿no? Pero todos te dicen aguas, porque eso implica un estado policíaco y una serie de cuestiones. Entonces, esto también pega en el cine. Para escribir guiones, ya hay forma de que con la programación, con machine learning, se generen guiones, ¿no? Se facilita la preproducción, se crean personajes. Yo eso no lo entiendo porque la parte técnica no le muevo, pero para la edición es una gran cosa. Subtítulos, estrategias de promoción y marketing. Adelante. Y bueno, toda esta tecnología, viene este pensador coreano que está entendiendo muy bien lo que pasa en nuestro mundo, Byung-Chul Han, que nos dice, tenemos una grave crisis de los rituales, ¿no? Los ritos son acciones simbólicas, generan una comunidad sin comunicación, mientras lo que predomina hoy, y esto es muy importante, es una comunicación sin comunidad. Todas las personas que estamos aquí, y muy probablemente todas las que ven esto posteriormente, nos importa mucho este concepto de la comunidad. Nos gusta más hablar de la comunidad cinematográfica que de la industria cinematográfica. Sin embargo, esta locura de información está generando comunicación sin comunidad. Los rituales transforman el estar en el mundo, es el estar en una casa, hacen habitable el tiempo. La repetición permite resonancias verticales, la repetición, los mantras, ¿no? Con los dioses, el cosmos, el tiempo, la eternidad, u horizontales, los vínculos personales, los vínculos humanos. Así como alguna vez Octavio Paz dijo que lo moderno estaba condenado a dejar de serlo, que entonces, ¿qué? Lo moderno es no repetir. Ahí les dejo esa pregunta. Adelante. En este bellísimo artículo que les recomiendo ampliamente que escribió Martin Scorsese sobre criticar la idea de contenido, ¿qué dice él? El arte, y hablando de su experiencia concreta viendo las películas de Fellini, ¿no? El arte del cine está siendo reducido a su mínimo común denominador, contenido. Contenido se convirtió en un término comercial para todas las imágenes en movimiento. Una película de David Lean, un video de un gato, un comercial del Super Bowl, una secuela de un superhéroe, un episodio de una serie. Vinculado no a la experiencia teatral, que eso es algo que nos encanta a los que amamos el cine, la experiencia en el cine, sino a verlo en otras pantallas. Entonces estamos viendo una crisis de inmersión en el séptimo arte. Adelante. Bueno, entonces hay unas tendencias enormes hacia la uniformidad,
pero también hay unas tendencias importantes hacia la diversidad. Adelante. Aquí les quiero contar una historia personal. Tuve la fortuna de ser el encargado de liderar el proyecto de hacer la marca México. Entonces, cuando estudiamos cómo era la mejor forma de presentar a México ante el mundo, era muy fácil ver cuál era el tema de las raíces y la tradición. Eso nos salía más o menos fácil, pero era complejo ver cuál era el concepto de las aspiraciones y la modernidad. Acuérdense que México convive lo tradicional y lo moderno cotidianamente de una manera muy importante. Entonces, vean en el corazón lo que encontramos nosotros, una serie de estudios muy interesantes. Trabajamos con japoneses, con chinos, con estadounidenses, con franceses, con brasileños, etcétera, que vivían en México, que tienen su óptica y sus lentes con los que ven el mundo propios de su cultura y de su origen, pero conocían el producto, conocían México, ¿no? Entonces, el eje que encontramos, lo que está en el corazón de las raíces por un lado y de lo moderno por el otro, es lo siguiente. En lo tradicional, la diversidad cultural. Y esto es algo que estoy seguro que todas las personas que están aquí, que participan en este seminario de públicos del futuro, valoran, les importa y promueven, ¿no? Y otra que es clave, que es la adaptabilidad y la flexibilidad. Cuando preguntamos ¿qué es de México lo moderno? La tecnología, los alemanes, ¿no? O la calidad, los japoneses ponían cara muy decente y no, pero algo fundamentalmente moderno de México y aplica para Latinoamérica, no sé en qué nivel, pero aplica, es la adaptabilidad y la flexibilidad. Entonces, es muy importante en este momento donde hay mucha pugna por igualarnos todos y homogenizarnos, saber que hay una potencia de diversidad cultural importante, a la vez de un tema de adaptabilidad y flexibilidad fundamental. Adelante. Y aquí les quiero compartir estas otras ideas de Regis Debray sobre el elogio de las fronteras, ¿no? Muchos de los que, y me pongo en ello, que estamos a favor de la globalización, de los intercambios, del enriquecimiento cultural, etcétera, hay un peligro que es la homogenización. Entonces, ¿qué nos dice Debray? Cuando todo empuja a lo global, tirar hacia lo local es un equilibrio. El peligro del fin del estilo y triunfo del producto medio para el espectador medio es la servidumbre de la estadística. Si en todas partes hay lo mismo, pues ¿para qué ir a otros lugares? Y él habla, por ejemplo, de Europa, que es el máximo de diversidad en un mínimo de espacio, ¿no? Simplemente la lengua marca mundos distintos, ¿no? Y una invitación a ustedes es a no construir muros, sino membranas. La membrana filtra, y por eso es muy importante en estos entornos la figura del curador. Propuesta: no ciudadanos del mundo, sino ciudadanos de varios mundos simultáneos. Ese es otro concepto que les quiero compartir. Adelante. Otra pieza del rompecabezas. Porque el algoritmo es peligrosísimo. Aquí simplemente les estoy ilustrando una dinámica en la elección entre Joe Biden y Donald Trump y cómo se daban las interacciones entre los independientes. Los independientes son los blancos, los azules son los demócratas y los rojos los republicanos. Vean cómo viven en sus planetas. Y el algoritmo los va marcando y los va llevando y los va llevando. Entonces el algoritmo es muy, muy peligroso para encerrarnos en estas cámaras de eco. Adelante. Aquí les presento este esquema muy sencillito, muy claro, pero que nos hace preguntas importantes. Tenemos fuerzas que empujan hacia la uniformidad, fuerzas que empujan hacia la diversidad y fuerzas mafufonas que invitan a la mutación, ¿no? Ahorita lo platicaremos. La uniformidad, pues es el blockbuster, la familiaridad y la repetición, y hacer dinero y hacer mucho dinero. La diversidad busca el autor, la autenticidad y la originalidad, y generar emociones personales y detonar acciones sociales. La mutación, ¿qué? Pues mover esos códigos y generar nuevas cosas, ¿no? No puedes predefinir una mutación. Adelante. Y fíjense qué interesante es esta gráfica para entender lo que está pasando con la industria comercial, fundamentalmente de Hollywood, pero seguro pasará
con la potencia que tendrá China o tiene ya la India, es la apuesta a las sagas y franquicias de Hollywood. Los invito a que chequen esta gráfica y pongan su mirada en lo naranja, que nos habla de producciones hechas con base en cosas que ya se habían hecho antes, ¿no? Entonces vean cómo de las 25 películas más taquilleras, vean cómo cada vez es más grande, cada vez es más importante el irse al trabajo previo. Y entonces, ¿por qué? Porque algo fundamental, y esto es un tema de consumo y de branding, es el valor de la familiaridad. Es bien importante para cualquier marca, Coca-Cola por excelencia, ser reconocido y ser familiar. Entonces, cuando algo es familiar y reconocido, da tranquilidad y produce, en general, invoca el consumo. Entonces, ustedes vean cómo rápidamente, esto lo ve perfectamente la industria que busca lo comercial, que busca hacer dinero, que busca el blockbuster, y todo está construido a partir, la mayoría, casi todo está construido a partir de sagas, tan recientes como las que están ahorita en pantalla, ¿no? Está el Hombre Araña, está Batman, y vean qué poquito, cómo va descendiendo el trabajo original. Y tampoco es importante o relevante lo basado en caracteres de la vida real. Adelante. Netflix, que quizá para estos círculos pueda ser un coco, no lo sé, pero es muy interesante lo que están haciendo. Es modelos híbridos. Netflix sí está apostando a la diversidad. 45% de todos los títulos de Netflix no son originalmente en inglés. 35% de sus producciones originales son en idiomas diferentes al inglés. Ha producido contenidos o programas en 40 países diferentes, con subtítulos en 37 idiomas y doblajes a 34, incluyendo quechua, sánscrito, hebreo, persa, etc. Entonces aquí ya hay un tema distinto, ya no es este blockbuster masa de uniformidad, de ahí les va todo lo que ya han visto 1000 veces y va de nuez, que tiene que ver, recuerden, y ese es el tema de las piezas del rompecabezas, con la repetición y los rituales. Adelante. Y bueno, ¿qué es esto es muy curioso para mí el tema del cine mutante? Y digo es curioso porque este es un texto que se saca del anuario estadístico de la Cineteca Nacional. Es decir, ya de alguna manera entra en el discurso institucional lo siguiente. ¿Qué es una disrupción mutante? Son prácticas audiovisuales que eluden los parámetros estrechos. Modalidad única de producción de escala industrial que culmina en arquitecturas prototípicas de proyección y circuitos convencionales de consumo, las salas cinematográficas y las plataformas digitales. Al emplear el término mutante, se reconoce la naturaleza proteica del cine, que siempre ha sido experimental y cambiante. Así, se desmaterializa y rematerializa en distintos medios y poéticas. Se reflexiona sobre los disfraces con los que se viste a través de épocas, latitudes y cambios tecnológicos, para trascender las declaraciones de su propia muerte y asumir una estética recombinante y polimorfa que desafía taxonomías. O sea, vámonos a la mutation. Sale, adelante. Entonces, prepandemia, y pongo pospandemia porque pues nosotros ya más o menos decimos que sí y verde y el tráfico está insufrible y vamos a ver unos datos importantes de cómo se está regresando a la actividad fuera de las casas, pero hoy está en un pico terrible en Asia, está en un pico terrible en China y sigue dando vueltas, ¿no? Nos estamos acostumbrando, el tema de las vacunas ayuda mucho a convivir de una manera menos dramática con el virus. Adelante. Esto es muy importante porque la pandemia es el primer evento real de experimentar el mismo tiempo, el mismo espacio en la globalización. La globalización empezó con Immanuel Wallerstein, siglo XVI, nos demuestra cómo la globalización empieza, etcétera, o antes, no importa, pero la pandemia es el primer momento
donde realmente todos lo experimentamos y todos estamos viviendo qué es vivir en un mismo planeta. Adelante. El confinamiento, casi la mitad de la humanidad, 3.600 millones de personas, en algún momento, en el pico de la pandemia, estábamos guardados en nuestras casas. Adelante. Y pues claro, estamos viviendo, y eso tenemos que entenderlo, un estrés postraumático. No puede ser de otra manera cuando hay 20 millones de muertes en el mundo y unos 700,000 exceso de muertes en México, y cálculos de The Economist estiman que la cantidad de muertes reales es entre 2 y 4 veces la cifra oficial reportada. ¿Qué más doloroso que la muerte y la pérdida de alguien, ¿no? El dolor, el sufrimiento, los impactos. Entonces estamos viviendo en un mundo golpeado y que se tiene que curar. Adelante. ¿Qué pasó concretamente con los cines? Entonces, en la gráfica que tenemos acá donde se ven los años, allí va, ¿no? Allí va el crecimiento de ingresos de taquilla en México. Esto es para México, que seguramente es un fenómeno reproducible en la mayoría de Latinoamérica, que es los principales participantes y convocados a este seminario. Ahí va, viene la pandemia y pácatelas para abajo, ¿no? Se caen y ya luego empieza a subir en 2021. Veamos la gráfica que está en morado, es la variación porcentual de asistencia mensual a salas de cine en 2020 con respecto a 2019, ¿no? Empezó bajo enero, subió bien febrero y la caída libre, ¿no? Paz, hasta el suelo. Y pues poco a poquito, hasta diciembre, apenas se iba levantando. Entonces, los cines, todo lo que fue salir y convivir y estar en comunidad, sufrió un enorme golpe. Adelante. Ya antes, las salas de cine eran un cuello de botella. Esto es en 2019, es decir, prepandemia, de 101 películas mexicanas estrenadas, perdón, de 216 películas mexicanas producidas, solo 101 se estrenaron en cines, ¿no? Entonces ya en sí, la dinámica de producción de material fílmico, de historias, de películas, etcétera, ya en la infraestructura actual física de los cines tiene un cuello de botella importante y nada nuevo que ustedes no sepan y sufran cotidianamente. Adelante. Pero vean esto, 2018, Netflix y Amazon Prime Video generaron globalmente 42.6 mil millones de dólares, la taquilla cinematográfica mundial fue de 41.1 mil millones. Es decir, 2018, sin pandemia, ya estos dos solo jugadores tenían más ingresos que la taquilla cinematográfica mundial. Y que bueno, y viene la pandemia y esto que existía se potencializa casi al infinito, ¿no? 2021, el número de suscriptores a nivel global había superado los 1,000 millones de usuarios y la derrama económica había crecido 27% en el último año. Totalmente comprensible, durante 2020, la recaudación en salas de cine a nivel global había caído un 72%. Adelante. Y pues reconozcámoslo y veámoslo, lo digital salvó el mundo. Imagínense si no hubiera esa penetración de internet, ese acceso a lo digital, lo que hubiera sucedido en nuestro país, en nuestras sociedades, en el planeta. Lo digital salvó al mundo. Y concretamente, en relación al cine, pues también fue importantísimo, ¿no? Dio el camino para los estrenos en plataformas y muchos cines que construyen su relación con sus habituales, con la gente del barrio, con los que les gusta cómo programan, tuvieron este espacio de las salas virtuales. Entonces, lo digital salvó el mundo en todos los ambientes, pero también fue muy importante, y ese es el reto de las piezas del rompecabezas que les pongo. El reto que tenemos es cómo va a jugar lo digital en la futura conformación de la diversidad que queremos en el cine. Adelante. Entonces, vean cómo creció, son búsquedas de Google, cómo cambió el interés por las plataformas, ¿no?
Vean cómo a partir del momento de pico de pandemia se destapa Netflix de una manera relevante, y también Disney y luego Amazon Prime, ¿no? Pero el fenómeno Netflix es espectacular, cómo a partir de que la necesidad de acceder a películas fundamentalmente o a series, que ahora también son muy importantes, que tienen mucho de la calidad propia de la cinematografía, la gente se volcó a conseguirlo. Adelante. Y algo que tenemos que entender, y algo que cambió, y estas son de las mutaciones relevantes, es que nuestras casas, se reformularon y cambiaron radicalmente. De ser un espacio donde desayunabas y llegabas a dormir o quizá comías, a el lugar donde haces ejercicio, trabajas, convives, etcétera, y se reformula, y desde luego ves películas, ¿no? Y solo para dar una metáfora en relación a la dinámica que hay con el trabajo, y parte de lo que hoy vivimos es cada vez desplazarnos a un lugares más, lo pensamos más porque tiene un gasto de energía importante, y más desplazarnos en ciudades postapocalípticas como la Ciudad de México, pues te invita a que te instales en tu casa, ¿no? En relación al trabajo, en un estudio global, 3% de los empleados quiere volver al modelo tradicional de trabajo en la oficina. 3%. ¿Ok? 86% considera la flexibilidad del lugar de trabajo un elemento clave. Incluso cerca del 10% estaría dispuesto a reducir su salario a cambio de poder trabajar desde casa. Entonces, este seminario que habla de públicos del futuro tiene que pensar mucho en la casa para pensar en sus públicos futuros. Adelante. Y bueno, no nada más esto, nuevas opciones ganan terreno. Está el tema del gaming, pero algo impresionante es el gaming en la nube, que es decir, que tecnológicamente ya puedes estar jugando con cualquier persona en cualquier parte del mundo, y las tasas de crecimiento de todo esto es una locura. Gaming en la nube, eSports, lo que se llama video social, que ahí entra lo que se les ocurra. Es donde digo que está el sueño más impresionante de cualquier vanguardista de hace 100 años, que viera lo que pasa en lo que la gente genera, y que si te pasan y el chiste es ver a un cuate durmiendo, a otro meditando, se ponen a hacer concursos, los challenge, las imitaciones, todo lo que sucede ahí en YouTube, no dejemos de verlo, porque ahí están los públicos del futuro, ya están ahí, ya están viendo esas cosas, ¿no? Viendo TikTok, pónganse a ver TikTok, y también está bastante pacheco, ¿no? Adelante. Y también algo que faltó aquí, que también hay un punto fundamental, los podcasts, ¿no? Bien, entonces la pregunta, ¿realmente vamos a regresar a la normalidad? Hay quien dice, como este gran escritor francés Michel Houellebecq, que dice: el mundo después de la pandemia será exactamente igual, ni le muevan. Porque hay esta dinámica del regreso a la media, la regresión a la media, es un fenómeno que tiendes a lo que te da estabilidad, a lo que te da certidumbre, etc. Entonces es muy probable que sigamos pareciéndonos a lo que éramos, y hay este punto de vista crítico que dice: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces ahí también va a haber movimientos y transformaciones. Adelante. Vean el tema del regreso gradual, ¿no? Esto es un dato muy interesante, un índice que genera The Economist, que mete una serie de estadísticas, varias, donde los componentes son fuera de casa, medir cuando la gente está fuera de casa, medir cuando está en transporte público y cuando está en actividades culturales o deportes en vivo. Entonces, la gráfica empieza en marzo de 2020. En marzo de 2020 ya se empieza a ver la caída, porque acuérdense que China, que donde vive una sexta parte de la humanidad, ya estaba cerrada, ¿no? Entonces, por eso ya no lo ves al 100%. Y vean la caída libre, ¿no? En el gran confinamiento de marzo a abril, y se va moviendo,
Ese pico enorme es el Año Nuevo chino, donde salieron todos fuertemente, más allá de lo que antes sucedía. Y la que quizá nos interesa a nosotros es el mundo. Bueno, está Estados Unidos, está la India, está Gran Bretaña, está Europa. Y el mundo ya va hacia el 75% de recuperar la movilidad externa, ¿no? A lo que podríamos llamar la normalidad. La normalidad se afectó porque no se permitía el contacto y porque no se permitían los traslados. Esto ya está modificándose de una manera importante y vamos a ver adelante otro dato relevante. Entonces, ya la gente se está moviendo más a la venta minorista, al uso de la oficina, al transporte público, al tráfico urbano, vuelos. Cines, solo le ganamos a los deportes, pero ahí están, ¿no? Ya la gente está empezando a regresar a los cines. Y en lo que es el caso México, que somos unos locos, ¿no? Ya estamos como si no hubiera, ¿no? Luces verdes y vámonos. Estamos en el lugar número 10, solo abajo de Hong Kong, Nueva Zelanda, Pakistán, Nigeria, Ucrania. Esto, claro, es previo a la guerra. Rumania, Dinamarca, Egipto, Israel, México. Ya para buscar al siguiente latinoamericano, creo que nos vamos hasta Colombia, por ahí del 29, ¿no? Pero entonces ya hay estos movimientos de reactivar lo que antes había de la pandemia. Adelante. Entonces, si la pandemia no hubiera llegado, nunca sabríamos de qué somos capaces. El ingenio y la imaginación triunfaron sobre la zozobra y, pues, como dicen en el cine, luces, cámara y acción, y son las acciones que hay que tomar, ¿no? Adelante. Entonces, mi propuesta que les quiero compartir es: hay que ir más allá de la polarización. El juego fácil, después de la gran crisis mundial de gran concentración del ingreso y mucho acceso a la información, lo que ha sucedido es un juego fácil a polarizar y romper a las sociedades. Entonces, tengamos mucho cuidado en nosotros ser actores de polarización, y esa es la propuesta que les voy a desarrollar más adelante. Este es un después del intermedio. Adelante. El intermedio es la pandemia. Hello, America. Matthew McConaughey here, coming to you from Austin, Texas. Movie theaters. They employ over 150,000 Americans. They are the unsung heroes who help bring movie magic to the big screen. Obviously, it's been a very hard year for them. Furloughs, closures, basically the longest intermission that they could have ever imagined. But thanks to their dedication and resilience, theaters are coming back. And now I'd like to introduce to you a few people who are working tirelessly to help bring big screen entertainment back into your lives. So take a seat. Show's about to begin. Come on! Guys, we're on right now. Now? I've been working here for 30 years. 12 years. 15 years. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. Hold on. I've been a runner, bartender, a server, and a supervisor. You feel part of something bigger. We met working here. And now we're married. There's nothing better than theater popcorn. The movie theater is a treasure. I wouldn't trade it for anything. Welcome back to the cinemas. We've been waiting for you. Yeah! The movies, the way you've always loved them, is the way to see them again. The future, I can see it. Time to get back to work. You in? I'm ready if you are. Let's go. Hold on, everybody! Wow, giddy up! The big screen is back. The big screen is back, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que está ya, ¿no? La invitación a regresar a los cines y regresar con el tipo de productos que ya vimos, la lógica de cómo están siendo generados, cómo se jala la inversión hacia allá y cómo va la industria comercial caminando ese camino. Pero también hay casos maravillosos como este de la Casa del Cine, y ustedes seguro conocen muchos más, de Y sin embargo se mueve, ¿no? El triunfo de la resiliencia.
espacios donde el no poder ir y no tener los deep pockets, los bolsillos para sostener esfuerzos loables, maravillosos, de amor al cine y de crear un espacio donde se pueda ver contenidos, no digo contenidos, películas, historias maravillosas. Este es un ejemplo y seguro las personas que forman parte de este seminario conocen muchas más y han sido protagonistas en lograrlo esto y eso se les aprecia enormemente. Adelante. Ahora les quiero contar algo de un mecanismo de distribución del cual ustedes quizá puedan tomar ventajas. Es esta idea del long tail, ¿no? The long tail trata en realidad de la economía de la abundancia. Hoy tenemos abundancia. Eso lo tenemos que entender, abundancia. De lo que ocurre pero el long tail tiene que ver cuando los cuellos de botella y las barreras entre la oferta y la demanda en nuestra cultura empiezan a desaparecer y todo está disponible para todos. Hemos sufrido la tiranía del mínimo común denominador. ¿Por qué? Muchas de nuestras suposiciones sobre el gusto popular, lo que decimos que le gusta a la gente, son en realidad artefactos de una mala adecuación de la oferta y la demanda, una respuesta del mercado a una distribución insuficiente. Hasta ahora, la atención se ha centrado en docenas de mercados de millones, en lugar de millones de mercados de docenas, que platicando con Paula hablábamos de la importancia de los nichos, ¿no? Y la que viene es para ir contra el nicho, pero ahorita les digo. Adelante. Yo creo que esto es, y ahí estoy viendo, les venimos presentando, ahí hay una bolsa de Movie, ¿no? El caso Movie, ¿no? El caso Movie es bien interesante, es clave. ¿Por qué? ¿Qué es Movie? Y ellos mismos en sus palabras. Somos un stream service, somos un curador, somos un publisher, un distribuidor, unos amantes del cine, una comunidad, son todo eso. Y es un modelo híbrido, ¿no? Esa es la invitación que yo les quiero hacer. No nos casemos ni con lo hegemónico, ni con la marginalización por el gusto de ser marginal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo dice aquí? Lo dicen ellos, ¿no? Nuestra filmoteca rebosa de películas visionarias que no llenarían una sola sala de cine en Bélgica durante una semana, ni siquiera un día. Pero si buscamos en el mundo, en todo el mundo, es posible que encontremos un público de 1000 personas para estas rayas joyas cinematográficas. Y no creemos que haya que ignorar a 1000 personas porque solo vivan en zonas horarias diferentes o lejos de los cines belgas, ¿no? Entonces, esta invitación de Movie con un concepto complejo, integral y de ir más allá de las limitaciones del espacio es una pieza relevante de este rompecabezas. Adelante. Y les quiero compartir algo de mercadotecnia, algo de tendencia y teorías de la mercadotecnia. Este autor, Byron Sharp, que los invito a conocerlo, es un cuate que dice, sí hay ciencia en la mercadotecnia, no es de gustacho y de artesanos, hay ciencia. Y él con modelos matemáticos y modelos estadísticos lo está demostrando. Él critica el viejo paradigma y propone un nuevo paradigma, ¿no? ¿Cuál es el viejo paradigma? Que hay un espectador involucrado racionalmente, cuando lo que hay es que es un espectador distraído, ya vimos el tema de la reducción de la atención, y emocional. Las marcas apuestan a crecer basados en consumidores leales, cuando el verdadero crecimiento está basado en penetración y presencia de marca. Si ustedes venden un shampoo y atienden a las personas que compran su marca de shampoo, pues esa persona va a comprar un shampoo, por más leal, por más que te quiera, y a veces se le olvida y compra otro porque no había el tuyo, ¿no? Lo que apuesta es que salgamos del nicho. El nicho también es una metáfora de la muerte. Ahí ponen las cenizas, son unas urnas. También tengamos cuidado con la devoción por el nicho, ¿ok? Entonces, solo ir a consumidores leales, hay que entender que es un mito. Los leales cambian.
Competir en nicho y categoría es también, les digo, una receta para el peligro de sus proyectos. Es entender que hay que competir en todo el mercado, el tiempo libre. Entonces entendamos que los que estamos haciendo cine, promoviendo cine, creando festivales, estamos contra TikTok, YouTube, las plataformas, el gaming, todo lo que ya les he ido presentando, que es donde las personas, los públicos del futuro, ya están hoy y van a seguir estando, y por eso hay que intervenir con innovación y de otras formas. Entonces hay que pasar del target marketing, de muy targeteado, a un marketing masivo y sofisticado, es decir, que conozcan más, que los conozcan más, que sus proyectos sean más conocidos por quienes ustedes no creen que van a ser atractivos. Se creía en una comprensión del mensaje, cuando hoy lo más importante es ser visto, provocar respuesta emocional. La famosa Unique Selling Proposition, de la promesa única de venta o el posicionamiento, hay que entender que esa idea es muy racional, y ya muchos de los recientes premios Nobel de Economía son psicólogos que han dicho no. Los humanos no somos racionales y percibimos distinto, ¿no? Todo el behavioral economics. Entonces, la clave es la generación de asociaciones relevantes. ¿Con qué te conectas? ¿Con qué asocias? ¿Qué parte del mundo es eso para ti? Las asociaciones relevantes y no mensajes semánticamente perfectos, pero que no dicen nada y que no conectan. Las campañas intensas pero aisladas están condenadas al olvido. Lo importante es tener una presencia permanente. Ya no es tanto diferenciarse, sino distinguir, sobresalir, ser visto. Adelante. Entonces aquí esta es la síntesis que les propongo para salir de la polarización. Tenemos hoy unas narrativas, por un lado, hipersimplificadas. Trump, López Obrador, muchos de los éxitos políticos del continente son narrativas hipersimplificadas. Y por el otro lado tenemos narrativas hipercomplejas. Les pongo, por ejemplo, el caso del cine mutante, ¿no? Es una narrativa hipercompleja, ¿no? En lugar de populismo y en lugar de interseccionalidad progresista y todo lo que cabe ahí en un discurso que estoy seguro es muy presente en este grupo, contra lo colonial y contra todas las diversas opresiones que existen en el mundo y que además se conjuntan y forman parte de un mundo desigual. Sin embargo, es bien importante que a la vez de que se defiendan, tiendan un puente para no hacerle el caldo gordo y fácil a los populismos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede lograr? Con bien común y pluralidad. O sea, no puede haber, no es coherente y no es consistente defender la diversidad si no defendemos la pluralidad, si no defendemos y entendemos y nos sentamos a la mesa con el que piensa distinto. Desde el clásico de Humberto Eco de Apocalípticos e Integrados, pues ni chicha ni limonada, ¿no? Articular. Caso Movie, cómo articulan todos los factores y crean algo único y relevante. Y ni lo comercial es para puros tontos, ni el cine de arte es para puros locos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Y esto es un tema de semiótica. El tonto es aquel que repite el código todo el tiempo, que no dice nada nuevo, ¿no? Y el loco es que lo dice fuera de un patrón, fuera de un paradigma, fuera de un marco. A este güey no le entiende nadie. O le dicen, no todos eres como los delfines, todos dicen que son inteligentes, pero nadie los entiende, ¿no? Entonces, ni tontos ni locos, ¿no? La propuesta que les traigo es memoria y creatividad. Y yo aquí iba a terminar mi presentación, pero viene Ucrania. Adelante. Entonces, esto, si ustedes lo conocen o si no lo conocen, se los recomiendo ampliamente porque conecta de una manera relevante con lo que se hace aquí en este seminario, que es, hemos evolucionado a partir de dos cuestiones clave que ustedes hacen, que nosotros hacemos. Es el valor de la colaboración, o sea,
La diferencia con otras especies es que somos la especie que mejor colabora y que puede construir mejores cosas en común. Y las historias. Somos los únicos que nos creemos todas las historias que nos han contado. Las míticas, las religiosas. Ayer le preguntaban a Julieta sobre los chamanes y ella le dijo, no, yo creo en la ciencia. Pero más allá de eso, todos creemos en el dinero, ¿no? Eso lo platica muy bien Harari en este libro. El Harari, ¿ustedes creen que tienen dinero en la cuenta? ¿Por qué? Porque creemos y hemos creado fantasías comunes dentro de las cuales nos movemos y nos organizamos. Entonces, la gente de FICUNAM, del público de Seminario del Futuro, hacen esto todos los días, colaboran y trabajan con historias. Adelante. Y entonces por eso es que Ucrania ya ganó la guerra. Y esto así lo dice Harari, ¿no? Las naciones se construyen sobre historias. Cada día que pasa, agrega más historias que los ucranianos contarán, no solo en los días oscuros que se avecinan, sino también en las décadas y generaciones venideras. El presidente que se negó a huir de la capital diciéndole a Estados Unidos que necesita municiones, no un aventón. Los soldados de la isla de las serpientes que le dijeron a un buque de guerra ruso, vete a la mierda. Los civiles que intentaron detener los tanques rusos sentándose en su camino, ¿no? La mujer que ayer entró con un cartelón de no se dejen engañar. Este es el material con el que se construyen las naciones y a la larga estas historias cuentan más que los tanques, ¿no? El valor de las historias. Adelante. Entonces, ya para cerrar, esta es mi última lámina. ¿Qué ofrecer a los públicos del futuro, ¿no? Ofrezcamos que nuestras historias ganen la guerra, porque estamos en guerra, ganen contra la concentración, contra la desigualdad, la injusticia, el populismo, la simplificación, la banalización, la opresión, el pensamiento único, los prejuicios y, de una manera muy importante, la negación de la otredad. Muchas gracias. ¿Qué sigue? Adelante, preguntas, comentarios. Muy bien. Pero muchísimas gracias por todos lo que nos compartes. La verdad, tomé bastantes notas y me quedan varias preguntas, pero quisiera antes, para no intervenir yo, preguntarles si alguien quiere preguntar algo, les pasamos el micrófono con mucho gusto. ¿No? Por ahora no. Ok. Bueno, yo sí, me tuve que levantar un segundo ahorita hacia el final, desafortunadamente, y estaba bien enraizadita escuchándote todo lo que nos ibas compartiendo, pero voy a tratar de regresar. Y voy a empezar solo por una reflexión breve, justo que estaba pensando al inicio cuando llegamos y decía Paula que estamos pocos aquí y luego escuchándote con todo el inicio que nos das y esta parte de la pandemia. Creo que parte de la apuesta que estamos haciendo justo ahora es empezar a experimentar con el cuerpo qué es esto de hacer este ejercicio de lo híbrido, y creo que nos lo planteas muy bien en estas gráficas y en estos números que nos compartes. Y a mí me gustaría preguntarte y pedirte si podemos profundizar un poco más en las nuevas redes, o bueno, nuevas quizás para mí y para otros son súper comunes, pero yo me declaro una más o menos novata. Por ejemplo, todo lo del mundo del TikTok. Ayer estaba viendo una noticia, no sé, también esto es otra cosa. Muchas veces encontramos noticias que son falsas o que no son, y hay que siempre en esta inmediatez y en esta rapidez hay que discernir. Pero veía como una alianza así del Festival de Cannes con TikTok, así, no sé si alguien vio esa noticia ayer, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿pero qué? Así mañana vamos a hablar de esto, y me llama muchísimo la atención. También te quería preguntar si podíamos profundizar un poco en esto del metaverso y también de los NFTs y todo esto que se está moviendo también pues a través de todo este espacio digital.
Creo que hay muchísimo por aprender para nosotros, pero no dejamos, como bien ya lo decías, también esta parte de el hacer comunidad desde los espacios de exhibición que tenemos, y a mí me queda muchísimo por imaginar en el espacio de la casa, como ya lo has dicho, y obviamente sin perder la oportunidad de lo presencial. Creo que tenemos un reto enorme, porque al mismo tiempo no perder lo presencial y permanecer en salas para quienes tenemos proyectos independientes, salas, microcines muy diversos, pues esto es precisamente lo más complejo, ¿no? Porque sostener eso es toda una movida, pero en simultáneo tratar de pensar que llegamos a las casas y a los hogares con lo diverso de nuestras audiencias. Por ejemplo, veo aquí colegas, está por ejemplo Cecilia, que trabaja en un proyecto en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿cómo esto nos puede hacer sentido con las comunidades que sí tenemos? Mencionaste la tele también como otra posibilidad, no sé, no me quiero extender más, mejor escucho esto que ya anoté. Ahí hay otro micro, y bueno, aquí está para que circule por acá. No, está muy complicado, ¿no? O sea, y siguiendo con la metáfora de la evolución es la menor energía y la mayor información. Incluso eso para la riqueza económica es fíjense quiénes son las grandes fortunas de hoy. Son son Facebook, son Amazon, en su momento fue Bill Gates con Microsoft, que es la menor energía y la mayor información, es decir, el menor consumo energético. Asistir al cine es un consumo energético importante, ¿no? Entonces tiene que ser algo que valga mucho la pena. Y asistir al cine en la Ciudad de México es tremendo, ¿no? O sea, desplázate 45 minutos para ir a la película, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los enormes retos, por ejemplo, que ahorita hablabas de las personas que tienen pequeños espacios de exhibición, quizá tengan buen futuro a partir de que puedan hacerlos muy territoriales, ¿no? Tiene que estar mucho con tu comunidad, con tu espacio, etcétera. Entonces, pero los retos, si lo vieron, por ejemplo, con las salas virtuales, pues se desdoblaron y también así generaron una fidelidad con los. Entonces tiene muchos temas. Sobre que me pides avanzar un poco más es detallar más el metaverso, el TikTok, etcétera. Pues si Cannes, ¿no? Ya acuérdense que por eso hablo, sí es una mutación, y por eso empecé la presentación con el acceso a Internet, y lo que también tiene que ver con el acceso a Internet es que más personas que nunca tuvieron la experiencia cinematográfica lo tengan, ¿no? Por ejemplo, aquí Adrián Arizpe llevaba el cine móvil de la Ciudad de México hace 20 y tantos años, ¿no? Y entonces llevaba las películas a los barrios, a Milpalta, a los reclusorios, a los lugares de asilos de ancianos, etc. Entonces les llegaba el cine, y entonces estoy seguro que mucho de la vocación de las personas que forman parte de este seminario es que haya más acceso a una gran cantidad de la población que no tiene acceso. Nosotros, por ejemplo, tenemos que entender que venimos de una sociedad muy desigual, que lo ha sido siempre y lo es y sigue siéndolo. Y entonces, cuando empezamos Lexia, por ejemplo, nos encargaron un estudio para ver cómo viajaban los mexicanos, ¿no? Bueno, pasaba que entonces, hace 30 años, 25 años, pues pasaba que la mitad de los mexicanos no viajaban nunca. O sea, no salía, y por viajar me refiero a ir a la Marquesa, ¿no? O sea, no salía de ni siquiera hacer un paseo de 1 hora lejos de su comunidad. Entonces eso también pasa en la relación con las personas y su consumo y su presencia en el cine. Entonces, lo que más se consume, y por eso está el metaverso, pero también está la tele, y ya vimos que la mitad de los mexicanos, y esto seguramente será similar en Latinoamérica, pues no tienen acceso a esto y no van al cine, etc. Entonces,
Nos estamos saltando generaciones como pasó en la India, que nunca hubo o no había mínimo líneas telefónicas de tierra y se saltaron inmediatamente al móvil. Entonces las nuevas generaciones se están cambiando al móvil. Y ahora que hablabas de los NFTs, pero también la locura esta que a ver quién es el guapo que nos explica las criptomonedas y el blockchain, yo no voy a hacer, ¿no? Lo que sí hemos estudiado, por ejemplo, haciendo estudios en base de la pirámide en los sectores populares y en los jóvenes, el mayor estímulo e incentivo que les puedes dar no es ya una despensa o algo así, sino es tiempo aire. Tiempo aire para conectarse a esta galaxia de mundos que se están generando. Entonces las historias, los intercambios, las comunidades, las cosas duras, las mentiras, la violencia, el engaño es ahí muy fuerte. Regresando al tema de la guerra, está muy claro que lo que ha hecho Rusia desde que llegó Vladimir Putin y lo ha hecho sistemáticamente es un bombardeo descomunal de información equivocada, donde no importa que haya inconsistencias, donde sea muy loco. Nosotros vivimos en Washington, D.C., a unos 8 cuadras de un lugar donde llegó un tipo armado a salvar a los niños que tenía Hillary Clinton abajo de la Pizza Comet en un barrio ahí cercano. Y pues lo primero que vio el cuate que llegó armado a salvar niños es que el sótano no había sótano, ¿no? Entonces, el acceso a la información y la capacidad de producirla nos mete en este mundo muy loco, muy saturado, donde lo más importante es estas tareas de curaduría, ¿no? Contra el algoritmo, por ejemplo, ¿no? De intervenir y de poder entonces seleccionar, porque ya vimos que la oferta es descomunal, ¿no? Entonces, para esos proyectos loables de poner un espacio cinematográfico en alguna comunidad donde no se tiene, pues la gente está con su celular dándole a todo, ¿no? ¿Qué es esto del metaverso? Pues de entrada es la siguiente apuesta empresarial de Facebook, que ha logrado tal cantidad de éxito, pero que el modelo se va muriendo, porque cuando Facebook se muere, cuando entran los papás a ver qué hacen los hijos, ¿no? Entonces ya se acaba y ponen a alguien su video y la abuelita dice, ay, ¿cómo estás crecido? Y te veo repuestito. Entonces el Facebook está en unos sectores de la población muriendo y los jóvenes estaban más en Instagram y ahora en TikTok. Y son estéticas fragmentadas que harían los sueños, insisto, de Godard, ¿no? O sea, de cualquier película de foro de cualquier película del foro de Cineteca o de espacios experimentales. El cine mutante está en TikTok, por ejemplo, ¿no? Voy a entrar. No sé. Gracias. Sobre TikTok, Isabel, por ejemplo, algo que yo he estado notando es que las distribuidoras en México, pero en muchos otros países, invitan influencers a sus premieres y son el medio como principal de publicidad de una película. Eso ya nos está hablando como de algo muy surreal, donde los críticos de pronto ya hay como una onda líquida entre quién es el crítico y quién te dice si una película está bien, está, pues es que no, los influencers generalmente no dicen si está bien o está mal, simplemente invitan a las personas, pero eso ya está provocando que el espectador que quiere ver una película porque está buena o está mala, solo vaya porque el influencer le dice, lo cual pues es un poco preocupante, pero es interesante de analizar. Y en esto, si quieres te hago un comentario sobre eso de los influencers, un poquito en el paradigma que les decía de mercadotecnia actual, la presencia permanente. O sea, ¿qué tiene el influencer? Sobre todo no deja de joder. O sea, está ahí todo el tiempo, y entonces construye una relación que les decía de recordación, y eso es lo que les permite
evaluar el por ser reconocidos. Y eso no pasa nada más pasa desde luego en unas áreas que no vemos de la sociedad, al menos yo tengo 56 años, un espacio casi ciego, tú dijiste me voy a meter, ¿no? Hay un espacio ciego, pero ahí está pasando todo, ¿no? Y el espacio típico y lo convencional donde había un crítico de cine con su boina, su pipa y te decía qué onda y te hacía un análisis muy picudo, eso ya está dando, pero lo veías ocasionalmente y usaba un lenguaje complejo y tal. Aquí al contrario, es hacerlo cercano, hacerlo sencillo. Y dice este cuate porque algo que fundamentalmente caracteriza a los influencers es la autenticidad. O sea, no puede ser si no te disfrazas de auténtico. Entonces, al ser auténtico, le crees, ¿no? Y como hemos estado acostumbrados a que nos ven la cara, ese es el poder de los influencers. Luego vemos que los influencers se alquilan y te invitan a votar por el Partido Verde. Pero tenías otra cosita. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, sobre la situación con las plataformas de cine aquí en México, por México me refiero al país, se me hace como algo muy interesante lo que la Cineteca Nacional ahora está haciendo con su sala virtual, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que somos de otros estados, que nos cuesta trabajo venir a la Ciudad de México para ver una película, pues es maravilloso que por fin existan, o sea, como Movie, como otras tantas plataformas, pero y también se me hizo muy interesante lo que decías, quiero ver asistir al cine, que en la Ciudad de México puede ser que te lleve un tiempo impresionante, pero además, si tú estás pasándola mal ese día, realmente quieres ir a ver una película dramática a la Cineteca Nacional, que está a 1 hora de distancia de tu casa, o sea, y que como las plataformas han podido de alguna manera eso, como provocar esta cuestión líquida, ¿no? Entre, pues ya estoy en mi casa, me puedo relajar un poquito y en una media hora o en 1 hora ya veo la película, que de otra manera, yendo a la cineteca en el tráfico, me podría como provocar estrés, entonces mejor no la veo, ¿no? Eso se me hace como muy interesante de la parte de las plataformas, ¿no? Y como, pues eso, como creo que la Cineteca Nacional de alguna manera se tardó, esa es mi percepción, que se tardó en hacer esta sala virtual, pero agradezco que exista y ya. Exacto, ¿no? Y entonces es un poco a lo que los invito, a no demonizar a las plataformas, que puede ser un reflejo de esta comunidad, sino a lo que puede servir. Y desde luego no es lo mismo. Desde luego no es la magia del cine y no es el espacio cerrado y no es lo que nos decía Scorsese de esa película de Fellini increíble donde el cine es arte y la experiencia estética y vivencial es profundísima, pero algo pasa. Si es una degeneración en un sentido matemático de pérdida de dimensiones, es decir, no es lo mismo, pero es mejor que el otro. Adelante. Ahora, como en este contexto que nos has planteado, que yo creo que nos bombardea tanto, que es esa aceleración hacia lo desconocido, a lo que nos está llevando la pandemia, que es como lo biológico, o sea, la naturaleza con nuestro querer ir hacia un ser humano como cada vez más tecnológico, hay como esa lucha, ¿no? Y con todo lo que tú decías de los rituales, a mí, bueno, pues yo que estudié cine y me gusta el cine, y para todos los que están acá que nos gusta, yo creo que hay algo medio subterráneo en el cine, una cosa como excitante que a la vez es como un ritual que tiene mucha vida, pero para necesitar hacerse necesita un poco de destrucción. O sea, yo pienso por ejemplo en los puros inicios del cine, o en lo que más reconocemos como en la historia de los inicios del cine, como pues la locomotora llegando, la gente saliendo de las fábricas, como la revolución industrial, es como este paso hacia un nuevo mundo que va a ser cada vez como más, en el que deja de haber más naturaleza y cada vez haya más recursos. Y bueno, y con lo que tú decías de cómo se están conformando cada vez como pues monopolios, más grandes monopolios de la información en el cine, pienso por ejemplo de la cultura para la infancia, que pues, o sea, no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo decir? O sea, como marcas.
¿no? O sea, Disney, Microsoft en los videojuegos, que uno está viendo en las noticias todos los días que lo que están haciendo es apresurarse a comprar a toda la competencia para que no haya como independencia. Entonces a uno como que está hasta ahora comenzando en esto, pues a mí me preocupa muchísimo. Uno cómo hace para combatir eso. Y bueno, y tú nos muestras como estas ejemplos de cómo, pequeños ejemplos de cómo como Movie, que lo que hacen es de alguna manera como hackear ese sistema y lograr crear una red de personas que sean como uno en el mundo y que uno sepa que no, pues no está solo, ¿no? Y quería comentarte como un ejemplo de, por ejemplo, con TikTok y Instagram que hemos hablado acá. Yo soy colombiano y el año pasado, o el antepasado, no sé, es que la pandemia me confundió, hubo este estallido social de que la gente se rebeló contra el gobierno porque se elevaron mucho los precios de la comida y creo que eso ya está empezando a pasar como mundialmente, ¿no? O en Latinoamérica. Se fueron a las calles y hubo una total censura de información, represión, muchas muertes y todo. Y fue increíble de que pues, los medios de comunicación oficiales de plano es como si no hubiera existido. Y si no están los medios de comunicación, tú lo percibes como si no existiera, por lo menos internacionalmente. Y a través de las plataformas como TikTok e Instagram, la gente logró como poner en las redes virtuales lo que estaba pasando y comunicarse de esa manera. Y me he dado cuenta, por ejemplo, en Myanmar, con el reciente golpe de estado que hubo, pasó lo mismo. Y están empezando a surgir como ese tipo de películas en festivales que lo que hacen es recopilar esas cosas y crear nuevas narrativas históricas modernas, corales, como de muchas personas de lo que está sucediendo, como que le dan un nuevo concepto de cómo nosotros mismos podemos construir nuestra propia historia en la medida de relato. Y en tanto que es medida de relato, tal vez si podemos construir nuestra propia historia, también podemos como construir nuestro propio destino, nuestra propia política, no sé. Sí, es un poco lo que platicábamos de cómo el acceso a Internet, el acceso a las plataformas, de alguna manera, el tema de, por ejemplo, poder grabar en video un atropello, cualquier cosa y luego comunicarlo y tal, y saltarse todo lo que estructuralmente estaba controlado y dominado es muy importante. La primavera árabe es el primer fenómeno donde lamentablemente después se convirtió en el invierno, pero la primavera árabe fue donde la sociedad se empezó a comunicar a través de fundamentalmente de Twitter, de Facebook, etcétera, Twitter, y crearon un movimiento social que tuvo todos los impactos que conocemos, ¿no? Que luego tuvieron que ser lamentablemente no se procesaron bien y dio pauta al golpe militar en Egipto o dio pauta a la guerra civil en Siria y que los malos se impusieron. Y el malote que nos toca en esta época, que es Vladimir Putin, lo primero que hace es cerrar todos esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está un ministro ucraniano joven, 31 años, invitando a todo, fue el que mandó que Elon Musk mandara satélites para que se pudieran comunicar, pero a la vez le está pidiendo a las plataformas que corten y muchas de las plataformas dicen, no, si así es la única forma como vamos a poder saltarnos el cerco informativo que tienen, ¿no? Vamos a tener una última intervención y me pidió la palabra Paola. Hola, Guido. Hola. Pues un aplauso en los controles técnicos. Qué pena con lo del sonido, sí lo probamos. No sabemos qué pasa. Sí, pero bueno, como reflexión... Faltó gritar cácaro, ¿no? Ahí con el ¿verdad? sonido, pero bueno. Pues como reflexión un poco pequeña, me pongo a pensar mucho ahora en los circos, ¿no? Y de cómo los circos ahorita prácticamente están muriendo, si no es que ya están en lo último, de lo último, por lo menos en cuestiones cercanas, que a mí de niña sí me tocó ir al circo y ya no hay mucho. Y pienso mucho también en un documental hace algunos años, que era este debate sobre si filmar o grabar el video, ¿no? La llegada del digital en el cine, y de cómo muchos cineastas defendían el cine porque el celuloide era el alma y los otros estaban como, pero el digital trae estas ventajas, entonces yo me caso con el digital o yo me caso con el cine, ¿no? Y creo que aquí hay una cuestión bien interesante porque
realmente siento yo que, como tú bien dices, no se trata de polarizar, de irte a un lado o irte al otro, sino abrazar estas nuevas tecnologías, por así decirlo, y darles la vuelta hacia sacarles vaya tu provecho, ¿no? Porque pienso mucho en esta película reciente de Netflix que fue como interactiva, que tú ibas eligiendo lo que hacía el personaje, ibas, vaya, creando tú la historia, que pues está interesante. Creo que son formas interesantes de abrazar estas nuevas maneras de hacer, en otros casos crear contenido para así hacer cine y poder seguir avanzando. Vaya, pienso mucho en que no nos pase lo del circo, que no nos quedemos romantizando nuestra idea de lo que debe ser el cine y más bien pensar en para quién hacemos el cine, para nosotros o para los públicos, ¿no? Como en este caso del futuro. Y yo creo que sí, no hay que caer en lo que caen muchos cineastas ya, diría yo, pues de la vieja guardia, que solamente rechazan y ni siquiera quieren ver qué hay de nuevo. Y yo creo que pues como creado, o sea, bueno, en este caso como cineastas o aspirantes a cineastas tenemos que pensar mucho en esos públicos y también en el país en el que vivimos y qué es lo que también podemos ofrecerle a ese público del país en el que vivimos, no en el que puede ser que nuestra burbuja a veces de, no quiero decir como tal privilegio, pero sí de nuestro alrededor, de nuestro contexto, a veces nos pone muchos sesgos en realidad en dónde estamos, en qué país y de quiénes son las historias y cómo es que nosotros moldeamos esas historias, ¿no? Entonces nada más como esa pequeña reflexión me surgió. Sí, no, tocas muchísimos temas de el peligro de ser puros, ¿no? Cómo el Cirque du Soleil cambió, dijo no animales, vamos a ponernos, siempre en general y más en la modernidad, al que innova le va mejor que al que se atrinchera en su purismo, ¿no? Eso es muy importante, de acuerdo totalmente. Muchísimas gracias, Guido, por esta conferencia que nos compartes. Creo que nos vamos a quedar con muchas cosas para seguirlas conversando en los días que nos quedan con el seminario. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por todas sus reflexiones también. Vamos a continuar con la siguiente mesa de diálogo a las 11:45, entonces vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para recomponer aquí, ir al baño y así, y ahorita nos vemos en gracias la siguiente a todos, mesa. muchas gracias. Muchísimas gracias, Guido.